Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Joseph Vela, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias, Joseph, por estar en este programa. Hola Mariano, ¿cómo estás? Gracias a ti también por esta oportunidad de estar en tu programa. Para mí es un honor poder compartir las experiencias que he vivido y también gracias a tus seguidores que siguen tu programa, que yo también soy uno de ellos y me encantan las exposiciones de tus invitados. Muchas gracias, Joseph. Gracias por ponerte en contacto con este correo en donde nombraste que has vivido diferentes experiencias, desde encuentros con seres de luz, seres altos con cabello rubio y también comunicación con seres fallecidos, entre otras cosas que me contaste. Y me gustaría empezar preguntándote cuándo fue que empezaste a vivir estas experiencias. Bien, Mariano, mira, yo desde niño siempre tuve las experiencias a través de mis sueños. Que para entonces pues en mi casa no se hablaba sobre estos temas y yo pensaba que yo tenía sueños muy locos. Tenía unos sueños muy alucinantes mientras dormía y pensaba que todo era sueño. Ya con el tiempo, pues comprendí de que realmente gran parte de lo que yo llamaba sueños no eran sueños, sino más bien eran tanto recuerdos de vidas pasadas, eran viajes astrales que llevaba a cabo y encuentros con seres de otros planos. También he recibido mensajes a través de estos viajes astrales en los cuales yo realizaba mientras dormía. Uno de ellos que recuerdo mucho porque fue como un poco los primeros indicios del empuje para este camino que inicié y en el cual me encuentro ahora, porque antes yo pues he sido el niño, como decirlo, común como todos. He sido el adolescente y el joven que ha estado buscando trabajo aquí y allá para vivir, salir adelante y todo, o sea, como todos, ¿no? Pero llegó un momento en que inicio este camino y ahí empiezo a comprender todo lo que yo había vivido desde mi niñez hasta el día de hoy. Uno de los mensajes que yo recibo a través de este viaje que realicé mientras yo dormía fue que una vez que quedé dormido yo me encuentro sentado en un muro de pared. Era casi de noche ya, las estrellas empezaron a aparecer en el cielo. Frente a mí había un jardín espacioso y el cielo empezó a llenarse de estrellas como nunca, y eso es algo que a mí me asombra mucho porque aquí en Lima, yo vivo en Lima, Perú, Lima no cuenta con un cielo tan estrellado. Entonces para mí era fascinante a través de los sueños vivir esta experiencia, ¿no? En aquel entonces yo todavía no había salido de viaje fuera de mi país, no conocía otro tipo de cielos, por así decirlo. Entonces en este sueño yo quedé asombrado por este cielo tan estrellado y de repente veo que lo que parecían estrellas, dos de ellas empezaron a moverse y empezaron a descender y de repente me doy cuenta que empiezan a descender frente a mí. Descienden como unos puntos de luces, tocan la vereda y se convierten como una especie de cápsulas metálicas plateadas. Se abren estas cápsulas y sale de cada una especie de seres de forma de esponjas luminosas con unos tentáculos finitos, de hilos finitos, fucsias. Yo me asombré y lo único que hice fue saltar del muro, empezar a caminar de forma acelerada, ¿no? Y siento que estos seres empiezan a seguirme hasta que uno de ellos me alcanza y se posa en mi hombro derecho y empieza a hablarme y me dice: existen dos tierras, existen dos planetas, el material y el espiritual. A lo que yo ya, muy tranquilo, tuve esa conexión ya con este ser, le pregunté: ¿estamos ahora en el planeta Tierra material? Y me dice: sí, pero la humanidad está acabando con ella.
y esto tiene que cambiar. El ser humano, la humanidad, tiene que generar un cambio, porque tanto el planeta Tierra como el planeta espiritual se tienen que unir y ser uno solo, elevando la conciencia, ¿no? Y ahí terminó. Desperté, fue como regresar a mi cuerpo y desperté en mi habitación en la noche oscura. Entonces quedó para mí como un mensaje de que el ser humano necesita generar ese cambio, ese despertar de conciencia, tomar conciencia de sus acciones, porque nuestro camino es a esa ascensión de lo que hoy en día tanto se habla hacia la quinta dimensión, ¿no? Todos como humanidad y todos como planeta también. Esa fue una de las experiencias que me marcó mucho ya cuando yo era adolescente, ¿no? Yo de niño me he visto, por ejemplo, en uno de mis sueños, haberme encontrado dentro de una cueva, en lo alto de una montaña, y yo veía todo el paisaje, montañas, campos verdes, árboles. Cuando de repente vi que empezaron a ascender especies de naves y llegaron a mí dos seres de forma rocosa, muy altos, muy altos. Yo estaba sentado, yo recuerdo que yo me vi como un ser humano, delgado, de piel bronceada, tostada, tenía el cabello lacio y estaba sentado y solamente tenía una especie de taparrabo. Ellos se sentaron frente a mí y me decían, hemos venido en paz. Nosotros ya hemos estado antes aquí, pero cuando partimos, algunos de nosotros se quedaron y hoy estamos aquí en paz y hemos venido por los nuestros y nos vamos a retirar. Ahí terminó este viaje, este recordatorio, y después con los años, no sé si recuerdas esta película que salió que fue tan controversial, la de Noé, la última película de Noé, donde se ve unos seres rocosos que ayudan a Noé a construir el arca, a protegerlo, todo. Fue curioso porque recordé a estos seres que yo desde niño ya lo había visto a través de mis viajes y muchos, muchos años después vuelvo a tener pues esa figura frente a mí ante una película, ¿no? Parece que el productor o el director de esta película pues quizás pudo haber tenido también algún tipo de contacto de estos que pudo plasmar esta imagen de estos seres rocosos. Y ya con el tiempo ocurrió lo siguiente, que también fue muy impactante, y esto ocurrió hace unos 15 años, lo recuerdo muy nítidamente porque fue impactante y sucedió esto. Yo para entonces estaba trabajando todavía en oficina, yo administraba un estudio de abogados, esto debe haber sido como en el 2008 aproximadamente, fue un domingo que me voy a descansar a dormir y de repente aparezco en un espacio lleno de luz, de mucha luz. Y como a unos, serán 15 metros aproximadamente, veo a dos seres de más de 2 metros de altura, cabello rubio hasta acá, hasta el hombro, ojos azules, pero un azul muy intenso. La piel era una piel blanca, pero un blanco reluciente, pero que nunca había visto. Llevaban un traje tipo túnica hasta el suelo, muy resplandeciente. De repente empiezan a hablarme y me dicen, tú estás protegido, no tienes por qué preocuparte. Y cuando yo me quedo observándolos, no veo movimiento en sus labios y me doy cuenta que me están hablando telepáticamente. Y fue entonces que yo empiezo a responderles a ellos. ¿Quién me protege? ¿Quién me está protegiendo? Les decía, y me percato también de que les estaba hablando telepáticamente, que no movía mis labios, y la comunicación entre ellos fue así, telepáticamente. Y ellos volvieron a responderme, tú tienes quien te protege, no te preocupes, a ti te protege. Y nuevamente yo insistí, pero ¿quién es? ¿Quién me protege a mí? Quiero saber.
De repente ellos agarran, levantan la mirada y empiezan a señalar con su dedo, así. Yo levanto mi mirada y me fijo hacia el lugar donde ellos apuntan y empieza a aparecer así, suspendido en el aire, una especie de vidrio. Y en ese vidrio empieza a trazarse un dibujo. Así como un vidriero traza con un diamante el vidrio, así parecía que hubiese alguien trazando ese vidrio. Cuando termina el trazo de ese dibujo que estaban haciendo, yo veo la imagen del rostro de Jesús. No era a colores, solamente era el marcado así en ese vidrio, y reconozco el rostro de Jesús. De repente, cuando bajo la mirada, ya no veo a los seres. Frente a mí, veo a mi mamá que me dice el nombre de mi papá. Para esto, mi papá falleció en el año 1985 aproximadamente, muchos años atrás. Yo no tuve una convivencia con él, nos abandonó desde muy niños a mi mamá, a mis hermanos, pero así mi mamá apareció en este escenario. Luego, yo volteo y estaba todo oscuro atrás mío, pero siento la presencia de alguien. Veo a alguien en esa oscuridad y empiezo a caminar sobre esa presencia que siento. Cuando me voy acercando y ya estoy frente a esta presencia, veo al papá de una amiga sentado en una silla de madera y atado. Y él me dice, yo me he quedado, yo he tenido que quedarme, yo me he quedado con mi amigo, me he quedado por mi amigo, y me dio el nombre y todo. Y ahí fue cuando vuelvo y despierto. Despierto, todavía era de noche, y lo único que hice fue darme la vuelta y seguir durmiendo. Ya el día lunes voy a trabajar, martes, miércoles, jueves, y el viernes suena mi celular. Me llama mi amiga, la hija del señor que yo vi, el que me dijo que se había quedado con su amigo. Yo conocía al señor y contesto la llamada y me habla el esposo de mi amiga y me dice, Joseph, ha ocurrido una desgracia. No sé si has visto las noticias. Y le digo, no, le digo, ¿qué ha pasado? Es que han asesinado al papá de Valia, es mi amiga. Y estamos aquí desde el día lunes buscando el cuerpo y por fin hemos encontrado el cuerpo del señor. Más tarde te llamo para que puedas hablar con Valia porque ella ahorita no está muy bien, pero queríamos avisarte. Gracias, le digo, ¿no? Lo que hice fue buscar en internet porque ellos estaban en otra ciudad fuera de Lima, como a 8 horas, que es la parte de la selva de Perú. Y encuentro las noticias donde dicen que habían encontrado o habían asesinado a 2 personas. El papá de mi amiga y su amigo eran jubilados, habían sido maestros, vivían en Huánuco y tenían casa acá también en Lima. Los hijos y las hijas del señor eh, viven aquí. Entonces yo lo que había tenido como experiencia es el encuentro en el plano astral esa misma noche que el señor estaba atado en una silla porque al señor lo matan al día siguiente, el lunes por la mañana. ¿Cómo su familia se entera? Porque uno de los pobladores, porque era un pequeño, acá se llaman caseríos, donde vive un grupo pequeño de personas muy internos en la selva. Entonces, uno de ellos agarra la mochila del señor, encuentra un celular y empieza a llamar porque el señor había rogado por su vida. ¿Por qué? Porque ya al amigo lo habían matado, pensando de que ellos eran policías y al parecer había algo turbio en ese lugar. Y como ya el amigo lo habían matado, el señor rogó por su vida y les dio información respecto a quiénes eran, dónde vivían, los hijos que tenía. Y fue así que uno de los pobladores encuentra el teléfono en la mochila, llama ya de noche, muy tarde aquí a Lima, y le contesta a una de las hijas y le dice, no, tu papá es tal, tu papá vive en tal lugar, todos los datos que el señor había dado y ella le confirma y el señor le dice, bueno, mira, ¿sabes qué?
tienen que venir pronto por su papá, estamos en tal lugar, no vienen, lo van a matar. Y colgó. Era más de la medianoche, creo, cuando ellos han recibido la noticia. Esa noche el señor quedó atado en la silla a la intemperie y es esa noche en que yo me encuentro con él en este plano, no sé si llamarlo espiritual, astral, ¿no? En donde me comunico con él y yo lo veo así tal cual, porque esta gente ya no sabía qué hacer. Como el Señor había dado información importante y todo era verdad, no sabían qué hacer, pero al final, al día siguiente en la mañana, como ya habían matado al amigo, deciden matarlo al Señor y lo tiran, van hacia un barranco, a la cima, lo avientan. Por eso fue difícil encontrar el cuerpo porque durante el día lunes que llega la familia va con la policía y muchos de los pobladores por miedo callaban hasta que lograron capturar a alguno de ellos y dar con el cuerpo de los señores. Esa fue una de las experiencias muy fuertes que tuve con estos seres y al mismo tiempo el encuentro con este señor. También me mencionaste en el correo que afirmás ser parte de un grupo de seres de luz llamados los 144.000. Me gustaría que nos hables sobre eso. Claro que sí, Mariano. Antes quiero mencionar de que yo soy terapeuta espiritual, brindo terapias de regresión y vidas pasadas, y es a través de estas terapias que yo he podido también obtener información y mensajes a la humanidad de parte de Maestro Sananda, a quien conocemos aquí en el planeta Tierra en la historia de la humanidad como Jesús. También he tenido mensajes de seres espirituales muy elevados y de arcángeles. Entonces, el primer mensaje que yo recibí de Jesús fue a inicios de este año. Llevé la terapia a una persona de California, a un señor, a través de videollamada. Él tuvo todo su proceso al inicio, pero luego se presentó Jesús y le dijo por qué estaba ahí, que él tenía que sanarlo porque él tenía que ya despertar y recordar quién era, porque tenía una misión que cumplir. Entonces es ahí que le dice al Señor, dile a él que necesito enviarle, transmitirle un mensaje. Y me dice a mí, dice Jesús que quiere hablar contigo, que tiene mensajes que brindarte. Entonces le dije, ok, está bien, ¿cuáles son los mensajes que me quiere transmitir? Entonces él empezó a decirme, ¿no? Jesús, me dice, estamos ya en los tiempos, los cambios ya se aproximan, en 2 años empezará lo más fuerte. Cuando me dice eso, yo le pregunto, ¿y a qué te refieres con esto de lo más fuerte? Y me dice, los cambios serán bruscos, vendrán terremotos, vendrán maremotos, huracanes, tiempos muy fuertes, hay gente que va a morir, pero la humanidad tiene que trascender. Aquí el ser humano tiene que despertar conciencia para ascender a la quinta dimensión y es necesario que todos lo puedan hacer. Entonces, le pregunté de qué forma podríamos nosotros como aliviar un poco ese proceso y no sea tan fuerte, ¿no? Y me dice, justamente elevando su conciencia y manteniéndose en una vibración elevada de amor. Tienen que acceder a esa conciencia evolutiva del amor. Es la forma como van a poder alivianar un poco este proceso tan fuerte que se viene. Y me dijo de que el amor es la fuerza más elevada que va a poder llevar a cabo un cambio, una transformación en el ser humano. No sé cómo se me ocurrió a mí preguntarle sobre la nueva humanidad. Entonces me dice, yo le dije, le pregunté, ¿y quiénes son los que van a conformar la nueva humanidad? Y me dijo, todos aquellos que empezaron a nacer desde el 2012 para adelante son los que van a conformar la nueva humanidad. Todos los niños que están naciendo y que van a nacer están mostrando una mayor inteligencia y una mayor conexión
espiritualmente hablando. Son ellos los que están aquí para ayudar al ser humano en este proceso del despertar de conciencia, y son ellos los que formarán la nueva humanidad. Luego le pregunté, ¿quiénes son los 144,000? Porque días antes algo de ellos yo había escuchado. Y le pregunté, ¿quiénes son los 144,000? Y me dijo, ellos son seres de luz. Ellos están en este momento distribuidos en todo el mundo. Y su misión es ayudar al ser humano en el despertar de su conciencia. Y fue así que me dijo, tú eres un ser de luz. Tú eres parte de los 144,000. Y él también. O sea, refiriéndose a la persona a quien yo estaba brindándole la terapia. Me dijo, estás haciendo un buen trabajo, pero más seres llegarán a ti, porque tienes que ayudarlos y ellos ayudar a otros. La misión de ustedes es ayudar al humano nativo. Cuando me dijo humano nativo, para mí era nuevo esa palabras, ¿no? Humano nativo. Para mí siempre he tenido como la idea de que todos somos seres de luz, todos los humanos, ¿no? Viviendo una experiencia distinta, estamos aquí para aprender y seguir creciendo como seres humanos y seres espirituales, ¿no? Pero cuando me dijo, ¿están ustedes aquí para ayudar al humano nativo? Le pregunté, ¿cómo es eso? Y me dijo, es que ustedes, los seres de luz, vienen de la fuente divina de Dios, de la fuente de luz. Y ustedes crearon el planeta. Y ustedes crearon al ser humano y trajeron al ser humano nativo aquí. Es por eso que ellos no están conectados directamente con la fuente divina de luz. Ellos vienen de ustedes. Y ustedes tienen que ahora hacer que ellos se conecten directamente con la fuente de luz, porque todos, absolutamente todos, tenemos que pasar a la quinta D. O sea, él se refirió como que nadie se puede quedar atrás, que necesariamente todos tenemos que ascender juntos, todos, ¿no? Y ahí fue como recordar otra información que yo ya había recibido. Algo que yo durante mi camino se me ha sido muy difícil aceptar y comprender también al mismo tiempo, porque cuando tú recibes cierta información, pues hay que trabajar mucho el tema del ego y la sencillez y la humildad, ¿no? Porque a veces cuando vienen aquí a llevar las terapias a las personas, muchos tienen esa ilusión de encontrarse con el Maestro Jesús, o de haber vivido en la época de Jesús, o haber acompañado, haber sido un apóstol. O sea, vienen con eso, pero hay que ser muy delicado con todos estos temas. Yo en el año 2014 aproximadamente, llegó aquí a Perú una señora española que brinda terapias de hipnosis quantum, y yo recién estaba en todo este proceso, ya había llevado terapias de Reiki, había hecho la toma de medicina de ayahuasca, entonces estaba en toda esta revolución de mi ser, de descubrir y cosas y saber por qué he tenido estos sueños, estos viajes, estas visiones. En esta terapia yo me vi como un ser espiritual muy grande en el universo, pero traslúcido. De luz, pero traslúcido. Llevaba barba, llevaba una capa con capucha. De repente extiendo mis manos y creo una esfera de luz en mis manos. Y siento que en esa esfera de luz yo empiezo a transmitir todo mi conocimiento, toda mi sabiduría. De repente aparezco en una mesa y en esa mesa había más seres como yo, de la misma apariencia. Y al ser que estaba frente a mí, me quedo mirando sus ojos y al ver sus ojos empiezo a pasar capas y capas y capas de la vida que ese ser
había experimentado en otros planos y en otros mundos. Y en una de esas vidas, ese ser que estaba frente a mí es el que vino a vivir la experiencia humana como Jesús. Luego de esa mesa, todos nos separamos y aparecimos frente a un sol muy grande. Si nosotros ya éramos seres inmensos, frente a ese sol nosotros éramos así. Ese sol era tan inmenso, pero no quemaba, emitía una energía. Rodeamos ese sol y frente a ese sol extendimos cada uno de nosotros nuestras manos, creamos esa esfera de luz y empezamos a transmitir todo el conocimiento, toda la sabiduría. Una vez que terminamos, el sol emitió su energía a cada una de estas esferas. Luego que terminó, cada uno nos incorporamos a esa esfera y las esferas salieron disparadas a diferentes partes del universo. Una vez que yo sentí que estaba estacionado en una parte del universo, observaba el cielo estrellado. Era de noche y salí a caminar sobre ese planeta en mi forma natural. Tenía un báculo muy grande y a cada paso que yo daba, el camino se iba abriendo. Y alrededor mío, todo era verde. Había árboles, flores, unas rosas del tamaño grande, rosas rojas grandes. Y de ahí volví. 2, 3 años después, yo encuentro una pareja que brinda lectura de registros akáshicos. Y me presenté ante ellos. Y les dije si podía hacer una pregunta, porque yo vengo teniendo sueños y recuerdos y tuve una visión y quiero saber quién soy, de dónde vengo y a qué he venido. Entonces, cuando ellos me hacen la lectura, me comentan a mí, te vemos en un planeta lleno de vegetación. Estás en una esfera, dentro de esa esfera hay 7 seres. Todos ustedes nacen con la conciencia despierta y a través de la parte arriba de su cerebro, ustedes acceden a la información del universo y traen todo el conocimiento para ustedes. Están en una especie de aula. Hay un maestro frente a ustedes y les está enseñando, porque ustedes nacen con el don del servicio. Y después me dice, ahora ustedes, este grupo de 7 seres, están estudiando la historia de la humanidad. Tienen unos paneles como hologramas que van pasando y están estudiando toda la historia de la humanidad. Y entre ustedes se ponen de acuerdo para venir al planeta Tierra y ayudar al ser humano. La primera vez que tú llegas al planeta Tierra fue 30.000 años antes de Cristo en Lemuria. Fuiste un lemuriano que trabajaste con la luz. Luego del hundimiento que hubo de Lemuria, la Atlántida, lo que se llama hoy en día el diluvio, el gran diluvio en la Biblia, pues tú y otro grupo de seres se trasladaron hacia el continente americano sur, hacia estos lados de América del Sur. Y ahí les enseñaron a los humanos que vivían ahí la escritura a través de los quipus, que aquí en el Imperio Incaico son unas sogas con unos nudos, y eso era la escritura en aquella época. Me comentó que habíamos llevado maíz, semillas para enseñar a cosechar, a sembrar y a cosechar al ser humano que vivía en este lado. Que ahí se conformó la hermandad blanca y que teníamos nosotros una especie de disco solar con el cual nos podíamos movilizar de un lado para otro, ¿no?
Llegado el momento en que habíamos ya enseñado mucho a los seres que habitaban este lado, pues nos retiramos y nos marchamos. Luego me dijo de que mi procedencia venía de muy lejos y que para yo conocer un poco más sobre mi origen, pues lo iba a encontrar a través de la historia que se escribe en el Antiguo Testamento sobre los Elohim. Porque un grupo de Elohim, que formaba yo uno de ellos, nos habíamos encargado de crear el planeta Tierra y que cada uno nos habíamos distribuido tareas. ¿Para qué? Para atraer al ser humano. Y que por eso es que yo, mientras dormía o en mis viajes astrales que hacía, tenía acceso a esos recuerdos para recordar quién era y recordar al ser humano. Y eso es lo que yo conecto con lo que Jesús me dijo ahora respecto a quiénes somos nosotros y que tenemos que ayudar al humano nativo, ¿no? Ahí fue conectando, después de muchos años, mira, después de muchos años, estamos en el año 2023, el año 2018 aproximadamente recibí esta información y fui conectando esto. Y es algo que yo en todo mi camino he tratado de mantener muy en calma dentro de mí, no creerme nadie superior ante nadie, siempre trabajo con la mayor humildad y la mayor sencillez ante todas las personas que llegan a mí, siempre trato de que las personas siempre me vean como otro ser humano más, que sigue trabajando en su interior, en seguir creciendo, en seguir aprendiendo y en ayudar con mucho amor a todas las personas, ¿no? Necesito que cada una de las personas comprendan eso, que todos somos iguales, que estamos aquí para aprender y para seguir creciendo. Ahora en el mes de abril estuve en México por un mes brindando mis terapias y una de las señoritas que atendí tuvo el contacto también con unos seres elevados espirituales, pero esto ocurrió así. Ella vio una vida pasada, transcurrió, accedió a toda la información de sus vidas pasadas hasta el momento en que muere. Ve cómo muere en esa vida, se desprende del cuerpo, avanza hacia la luz, ve cuál fue el aprendizaje de esa vida, todo lo que vivió y cuando trasciende a la luz, empieza a salir hacia el universo. Cuando sale en el universo, le pregunto, ¿y cómo te ves? Porque ella me dice, veo el planeta Tierra, estoy en el universo. Y le pregunté, ¿y tú cómo te ves? Y me dice, soy un ser muy grande, muy grande. Tengo como mucha energía. Y ahí le pregunto, ¿y cómo te ves? ¿Tus manos, tus pies? Y empieza a observarse y me dice, tengo 3 dedos, mis pies también tienen 3 dedos. Y tu rostro, le digo, tengo como unos ojos pequeños. En la frente tengo una especie de piedra de gema. Y le pregunto, ¿y qué haces? ¿Por qué estás observando el planeta Tierra? Y me dice, estoy enviando mucha energía al planeta Tierra, porque el ser humano lo necesita. Está en su proceso del despertar y necesito ayudar a la humanidad para que sea más rápido su despertar. Y le pregunté si había más seres como ella. Y me dijo, sí hay más seres, somos un grupo de seres que estamos aquí. Y le dije, ¿todos están enviando energía al planeta Tierra? Y me dice, no, solamente yo, ese es mi trabajo. Los otros seres, que cada uno tiene un color de piedra distinto aquí en la frente, y esa es la forma como nosotros nos comunicamos, a través de esta piedra que tenemos en la frente. El otro grupo está rodeando al Sol y le está enviando energía al Sol, y el Sol está creciendo más su energía. Y le pregunto, ¿y cuál es la finalidad? Es que el Sol envíe más energía también al planeta Tierra, porque la humanidad lo necesita, porque el planeta también tiene que seguir elevando su frecuencia vibratoria para el trascender que se viene.
Y ahí fue que le pregunté, ¿hay algo que va a ocurrir con la humanidad? Y me dice, sí, en 2 años. En 2 años va a empezar lo más fuerte. Ya está empezando, pero en 2 años empezará lo más fuerte. Van a partir muchas almas, pero todos saben que parte de su experiencia como humano es así. Va a haber muchos terremotos, huracanes, maremotos, pero el ser humano tiene que empezar a generar un cambio, porque es muy importante para lo que se viene. Todos tienen que elevar su nivel de conciencia, empezar a tomar conciencia de que han venido aquí a trascender. Y le pregunté, si llega el momento en que la humanidad corre peligro de extinción, ¿ustedes van a intervenir? ¿Otros seres, otras razas van a intervenir para ayudarnos? Y me dijo, no. Nadie está permitido de ir al planeta Tierra y ayudar al ser humano, porque el trabajo es de ustedes. Si nosotros vemos que corre peligro la vida de la humanidad en sí, lo que vamos a hacer es elevar más nuestra energía para que enviemos al planeta Tierra y aceleremos el proceso del despertar de conciencia del ser humano. Es la forma como nosotros vamos a ayudar, pero nadie va a ir a rescatar al ser humano. Todos tienen un trabajo que cumplir. Todos tienen un trabajo que llevar a cabo. Lo importante es que todos despierten conciencia y eleven su frecuencia de amor, que es lo que los hará sobrepasar todo lo que se viene. Pues muchas gracias, Joseph, por tu mensaje, por contarnos tus experiencias. Los datos de contacto con Joseph van a estar en la descripción del video. Así que, Joseph, muchísimas gracias. Espero que todo salga bien para la humanidad, como siempre, con los mensajes que vos diste, que todo sea para bien, porque creo que la humanidad se lo merece. Así que nada, te mando un abrazo muy grande desde acá, desde la isla de Tenerife. Gracias, Mariano. Y también este compartir que he llevado a cabo, pues es más que todo para que las personas tomen conciencia, no entren en miedo, sino de que tomen conciencia de que tenemos que generar un gran cambio. No esperemos que alguien venga, no esperemos a un salvador, no esperemos a un iluminado, sino más bien empecemos a realizar ese cambio que tanto queremos, que tanto anhelamos desde nosotros mismos, desde nuestro interior, porque es la única forma en que vamos a llevar a cabo este trascender, este cambio de conciencia a nivel mundial. Somos nosotros lo que tenemos el poder para llevar a cabo esto. Empecemos a generar esos cambios a través del amor. Dejemos de juzgar, dejemos de culpar, dejemos de guardar rencor, resentimiento. Empecemos a respetar, porque el respeto es lo que nos va a llevar a vivir en comunidad. Si no hay respeto, no podemos tener una buena convivencia, tanto dentro de la familia como en comunidad, con las amistades, en el centro de labor, en el centro de estudio, como pareja, con los hijos. Generemos ese cambio a través del respeto. Empecemos a valorar, empecemos a respetar, a querernos, a amarnos. Tenemos que empezar a tener mayor empatía con las demás personas y recuerden que el amor somos cada uno de nosotros. La felicidad y el amor no está afuera, está dentro de cada uno de ustedes. Con el amor conocerán la felicidad. Muchísimas gracias, Joseph. Un abrazo muy grande. Gracias a ti, Mariano. Gracias, saludos y bendiciones para todos. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.